Bienvenidos, mis apreciados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por unirse conmigo hoy por las diferentes redes en este nuevo estudio de la palabra de Dios. No me canso de decirlo, mis hermanos. Estamos viviendo en tiempos proféticos y la Biblia, mis hermanos, está lleno de instrucciones y sabiduría para mostrarnos cómo pensar y para ayudarnos a conducirnos en estos tiempos difíciles. Mis hermanos, sin un cuidadoso pensamiento y entendimiento espiritual, ninguno va a ser capaz de entender la crisis que está delante de nosotros. La inspiración nos dice que será una sorpresa abrumadora para muchos, pero aquellos que le presten atención a lo que la palabra de Dios enseña y a sus vislumbres proféticas, encontrarán abundante información acerca de las cosas que están sucediendo en nuestros mismos días. La Biblia, mis hermanos, nos dice en palabras modernas lo que los líderes de este mundo van a hacer, esto o aquello, o lo que la Unión Europea va a hacer en estos últimos días. La palabra de Dios nos enseña acerca de nuestros tiempos, relatándonos historias de lo que ha sucedido en el pasado. Y el pasado, mis hermanos, es instructivo, porque en la historia, ya debemos haber aprendido esta lección, la historia se repite. Nos dice la palabra de Dios por medio de estas historias cómo pensar con respecto a los eventos a nuestro alrededor en un lenguaje que no puede ser discernido por alguien que no sea espiritual o por aquellos que se rehúsan a estudiar las lecciones de la santa palabra de Dios. Pero para aquellos que sí toman y dedican tiempo en el estudio de la palabra de Dios y que prestan atención y aplican los principios de la Biblia y se rinden a sí mismos a sus verdades, es una riqueza de información que los ayuda a descifrar y a tener sentido con las acciones aparentemente irracionales de los líderes mundiales. Lo que a algunos les parece simple y superfluo es realmente el resultado, mis hermanos, de principios diseñados para conducir al mundo al conflicto final entre el bien y el mal. Lo que algunas personas tachan como acciones sin sentido, incluso imprudentes por parte de los líderes mundiales, son en realidad el resultado de planes inspirados satánicamente y propósitos que cumplen algunas de las profecías más grandes de la palabra de Dios. Los líderes mundiales no son ignorantes ni tontos, son manejados, mis hermanos, son manipulados por poderes superiores. Si usted está pensando políticamente, entonces no va a haber el cuadro más amplio. Pero si en vez de ello, cada uno de nosotros está pensando proféticamente, podremos ver más fácilmente cómo todas las piezas del rompecabezas se están ajustando las unas con las otras. La palabra de Dios, mis hermanos, abre a nuestra visión una amplia gama de detalles que decodifican estos eventos normales, de tal manera que le da al estudiante de las profecías un entendimiento que trasciende aún el de aquellos que están envueltos en los mismos eventos. Y lo mejor de todo, mis hermanos, es que a medida que usted estudie la Biblia y piensa cómo va a terminar este mundo, le está dando la oportunidad de desarrollar una lealtad a la ley de Dios y así poder vivir sus santos principios en la vida cotidiana. Mientras más cerca lleguemos, mis hermanos, a entender la conexión entre la ley de Dios y su protección durante el futuro caótico que se nos presenta, mejor veremos la urgencia de alinearnos nosotros mismos con el Todopoderoso y mantener una lealtad hacia su santa ley. Y a medida que el mundo se va oscureciendo, cada uno de nosotros tiene que tener la luz de Cristo para que brille mucho más en su vida, en un brillante contraste con las tinieblas prevalecientes. Ahora, mis hermanos, al comenzar, les invito a que inclinemos nuestras cabezas en oración y pidamos la guía del cielo para nuestro estudio. Nuestro Padre Celestial, somos tan privilegiados de poder llamarte nuestro Padre. Tú eres el Dios Todopoderoso y debido a eso no tenemos nada que temer, aún de los hombres más malvados y controladores. No tenemos nada que temer de los sistemas humanos que están desarrollándose en nuestros días para impedir que tu pueblo haga lo que tú les has dicho que hagan en estos últimos días. Por favor, Señor,
Ayúdanos a entender nuestros tiempos. Envía tu Santo Espíritu para que nos muestre lo que tenemos que comprender, para que no seamos atrapados en la tremenda sorpresa que muy pronto le sobrevendrá a este mundo. Gracias por tu palabra que nos ha revelado en cada detalle lo que ha de acontecer. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, el Dios vivo, el Dios eterno, ha escogido comunicarse con la raza humana a través de los siglos mediante mensajeros escogidos, mediante seres humanos. Dios siempre ha obrado a través de sus instrumentos escogidos. Amós, en el capítulo 3, el versículo 7, declara: porque no hará nada Jehová el Señor sin que comunique su secreto a sus siervos los profetas. A lo largo de los siglos, mis hermanos, y en forma especial, en las épocas más trascendentales de la historia de este mundo, Dios levantó mensajeros para traer un mensaje especial para su iglesia, para su pueblo y para el mundo. Un mensaje que debía ser dado en nombre de Jehová de los ejércitos. Recordemos, por ejemplo, a Noé. La Biblia lo llama pregonero de justicia. Noé fue escogido por Dios para anunciar al mundo que los juicios de Dios se dejarían sentir sobre esta tierra, que Dios castigaría al mundo por su maldad. Y Dios le dio un mensaje profético diciendo: en 120 años la tierra será destruida por un diluvio de agua. Luego, mis hermanos, Dios levantó al profeta Moisés. Después de 400 años de que el pueblo estuviese cautivo en Egipto, Dios, cumpliendo la profecía exacta, levantó al libertador para traer al pueblo a la tierra prometida, como lo había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y por mano de un profeta guió al pueblo desde la salida de Egipto hasta la entrada de Canaán. También Dios levantó al profeta Elías en tiempo de apostasía de su pueblo, con un mensaje llamando al reavivamiento y a la reforma. Dios levantó al profeta Jeremías en un tiempo de peligro, cuando la nación pagana de Babilonia amenazaba con destruir al pueblo de Dios, y le dio un mensaje de ánimo, pero también un mensaje de arrepentimiento. Dios levantó al profeta Nehemías para traer al pueblo de vuelta del cautiverio y establecerlo en la tierra prometida. Dios levantó a Juan el Bautista para preparar el camino, para allanar el terreno y preparar al mundo y a su pueblo para la primera venida de Cristo a esta tierra. Y años más tarde, mis hermanos, cuando el pueblo de Dios cayó en terrible apostasía, durante el tiempo de tinieblas espirituales y oscurantismo, Dios levantó al gran reformador Martín Lutero, junto con Calvino y Knox, para traer al pueblo de vuelta a la Biblia, de vuelta a confiar en Dios para la salvación y a poner su fe en Cristo Jesús. Y en esta época final, mis hermanos, Dios también levantó mensajeros para proclamar al mundo el pronto regreso de Cristo Jesús, para preparar un pueblo que estuviese apercibido para su venida. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, los últimos 2 versículos, con esto se cierra todo el Antiguo Testamento en lo que se refiere a la Biblia con estas palabras. El versículo 5 y 6 de Malaquías capítulo 4 dice así: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová, el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mis hermanos, antes del día grande y terrible de Jehová, Dios había de levantar un mensajero como el profeta Elías, que habría de preparar el camino para la segunda venida de Cristo Jesús. Es nuestra firme convicción que esta profecía, mis hermanos, se ha cumplido y se está cumpliendo hoy en día, en el surgimiento del movimiento adventista del séptimo día. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios nos presenta que en la historia bíblica y hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo, hay 3 Elías? Volvamos a Malaquías en el capítulo 4, nuestro versículo que acabamos de leer. Malaquías capítulo 4 nos dice: he aquí yo os envío al profeta Elías
antes que venga el día grande y terrible de Jehová. El primer Elías, mis hermanos, fue el profeta Elías de antaño, Elías el Tisbita. Vivió en tiempos del rey Acab y la reina Jezabel. Ese fue el primer Elías, el Elías del Antiguo Testamento. Luego, esta profecía de Malaquías tuvo su cumplimiento inicial, parcial, en la venida de Juan el Bautista. El Señor Jesús declara en Mateo capítulo 11, los versículos 10 hasta el 14, lo siguiente. Porque este es de aquel de quien está escrito, hablando de Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de mí. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Mis hermanos, todos los profetas, dice Jesús, y la ley. La palabra ley se refiere a la Torá. Ley en hebreo se dice Torá y quiere decir la revelación de Dios. La Biblia, o la ley, perdón, es la Biblia, el Antiguo Testamento. Todos profetizaron hasta Juan. El Antiguo Testamento, dice Jesús, termina señalando a este mensajero. Así cierra la ley, diciendo, he aquí yo envío al profeta Elías. Y dice Jesús, si quieres recibirlo, Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. Ese es el segundo Elías. Repito, el primer Elías fue el profeta Elías que vivió en tiempos de Acab y de Jezabel. Y el segundo Elías es el Elías del Nuevo Testamento, el Elías que preparó el camino para la venida de Cristo, Juan el Bautista. Ahora, mis hermanos, el tercer Elías es el más interesante, es el más fascinante, es el Elías final. Y ese vendría justo antes del día grande y terrible de Jehová. Así profetizó el profeta Malaquías, justo antes de la venida, del regreso de Cristo a esta tierra. Dios había de levantar otra vez un mensaje profético para anunciar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en este estudio 12 características de Elías, 12 similitudes que encontramos entre estos tres Elías. Y vamos a ir preparando o señalando hacia el fin, hacia el Elías final, haciendo mención al Elías del Nuevo Testamento y proyectándonos hacia el Elías final. Ahora, la primera similitud entre los tres Elías. El profeta Elías surge en un tiempo de terrible apostasía del pueblo de Dios. El Elías surge en tiempos ¿de qué? De apostasía. ¿Entienden ustedes, mis hermanos, lo que quiere decir apostasía? ¿Qué es apostasía? Cuando el pueblo de Dios se aparta de la ley de Dios, cuando el pueblo de Dios abandona el primer amor y se mezcla con costumbres y prácticas paganas, haciendo de la religión simplemente una rutina. Sucedió en tiempos del antiguo Elías, sucedió en tiempos de Cristo. La religión había llegado a tal estado que nunca antes había habido tanta apostasía entre el pueblo de Dios. Y esto, mis hermanos, va a volver a repetirse en nuestros días. El pueblo de Dios, según está profetizado, pasará por el periodo de peor apostasía de toda la historia del pueblo de Dios. La mensajera del Señor le llama a esto la apostasía omega. Tan terrible sería la situación que Dios tiene que levantar a Elías. Fíjense ustedes cómo fue el Elías de antaño. Y esto lo veremos más en detalle más adelante. Busquemos en Primera de Reyes capítulo 16. Nos dice la Escritura, comenzando con el versículo 25. Nos habla del rey Onri. Declara lo siguiente. Y Onri hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. El rey Onri, que fue el rey sobre el pueblo de Israel, las 10 tribus, debía haber sido alguien que llevase al pueblo a cumplir los mandamientos de Dios, como dirigente de la nación, pero hizo
tanto daño y tanto mal que la palabra inspirada de Dios declara que nunca antes se había levantado un rey que hiciese tanto mal y que guiase al pueblo a hacer lo malo, peor que todos los que fueron antes de él. Pero saben ustedes, mis hermanos, que después de Onri se levantó su hijo, el hijo de Onri. El versículo 29 nos dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, incluyendo, mis hermanos, a su propio padre. Ahora, si Onri había colmado la medida de la maldad, imagínense cómo sería el rey Acab. Es famoso el rey Acab por la apostasía en que sumió no solamente a su casa, a su familia, a sus hijos, sino a toda la nación de Israel. Se mencionan algunos pecados que hizo este rey en el versículo 31. Dice de la siguiente manera: porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que edificó él en Samaria. E hizo también Acab una imagen de Acera, la esposa de Baal, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Imagínense, mis hermanos, construyó un templo al dios pagano, al dios Sol, al dios Baal. Es terrible pensar en la idolatría en que cayó acá por la influencia de su mujer, Jezabel, que era la hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, la nación que vivía al norte de Israel, la nación del Sidón. Eran adoradores del dios Sol, del dios pagano Baal, y el rey de los Sidonios era el sumo sacerdote del culto a Baal. Por eso se llama Ed-Baal. Ed-Baal quiere decir servidor de Baal. Ese era el nombre del rey de los Sidonios. Y su hija era sumo sacerdotisa del culto a Baal. Y esta mujer fue quien Acab escogió por mujer. Dice la palabra de Dios que se casó con ella y a través de ella introdujo el culto idolátrico de Baal y de Acera, la esposa de Baal. No solo llevando al pueblo de Dios a adorar a Baal y Acera, sino construyéndole un templo a Baal y construyéndole un templo a la diosa Acera y levantando imágenes y haciendo que su pueblo se postrase delante de ella. En realidad fue una amalgama. ¿Entienden la palabra amalgama? Es decir, una mezcla entre la religión de Jehová y la religión de Baal. Fue tan terrible lo que hizo este rey que el pueblo entero cayó en apostasía. Muy pocos se mantuvieron fieles en este tiempo de apostasía terrible. Y lo más increíble era que todo esto se hacía bajo el nombre de la religión verdadera. Vamos a ver un poquito más a fondo esta apostasía más adelante, porque tiene su contraparte en este tiempo, en el tiempo del fin, mis queridos hermanos. Lo mismo que pasó antaño está pasando hoy entre nosotros en la iglesia en los últimos días. Primera característica entonces es que Elías surge en tiempo de ¿qué? En tiempo de apostasía sin precedente del pueblo de Dios. Los tres Elías surgen en tiempo de apostasía, mis hermanos. Segunda característica. El mensaje de Elías es un mensaje que anuncia los juicios o los castigos de Dios. Anuncia el juicio de Dios. Acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice allí la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías anuncia el castigo, el juicio de parte de Dios y cierra el cielo. Ni lluvia ni rocío sobre la nación. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar lo que es un juicio de esta clase, mis hermanos. A veces hemos pasado por periodos donde hay gran sequía, no caen lluvia, pero a lo menos la tierra se refresca con el rocío. ¿Saben cuánto tiempo duró esta sequía?
¿Cuánto tiempo duró? 3 años y medio. Fue algo terrible. Si ustedes se fijan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, dice en el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante los días de su profecía. Cuando vemos el Elías final, vamos a estudiar este pasaje, porque esto se vuelve a repetir, mis hermanos. Otra vez va a haber juicios de Dios y terrible sequía sobre esta tierra, y eso está profetizado. Ahora, Elías anuncia los juicios de Dios y tiene un mensaje muy significativo que dar. Elías llama al pueblo a volver a la adoración al Dios verdadero, a volver a las sendas antiguas. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, el versículo 30, Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No solamente Elías, mis amados, señala la hora del juicio de Dios, sino que llama al pueblo de vuelta a las sendas antiguas. Llama a restaurar el altar de Jehová que ha estado arruinado. Llama al pueblo a volver a la adoración al Dios verdadero. Es un mensaje muy solemne de juicio, pero también es un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje que dice, volveos a las sendas antiguas. Vuelve a restaurar el altar del Dios verdadero que ha sido dejado de lado. Elías tenía un mensaje de juicio, un mensaje de reforma y un mensaje de obediencia. En el capítulo 18, en el versículo 18, cuando Acab se confronta con Elías y lo acusa de ser el causante de todos los juicios que habían venido sobre la nación de Israel, Elías sin miedo, sin titubeo le dice, yo no soy el que he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. ¿Pudieron notar? Elías exalta la ley de Jehová, señala el pecado, mostrando que es la transgresión a la ley de Dios lo que trae los juicios de Dios, y llamando al pueblo a un reavivamiento y una reforma, a volver otra vez de vuelta a su Dios. En Primera de Reyes 18, versículo 37, dice de la siguiente manera, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios verdadero, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Notaron? Respóndeme Jehová para que este pueblo se dé cuenta de que tú eres el único Dios verdadero y que tú vuelves el corazón de ellos a ti. ¿Cuál fue la profecía de Malaquías que leímos al comienzo, mis hermanos? He aquí yo levanto al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, de vuelta al camino de la justicia. No sea que yo venga y hiera la tierra con juicio, con maldición. ¿Lo pueden ver? Otra vez el mensaje de Elías. Y los tres Elías, cuando estudiemos el Elías del Nuevo Testamento, ustedes van a descubrir cuán similar es el mensaje de Elías del Nuevo Testamento, de Juan el Bautista. Los mismos tres elementos, juicio, reforma y obediencia. Lo vamos a estudiar. Conversión, se llaman esos tres pasos. Volvernos otra vez al camino de Dios. Y mis hermanos, el Elías final, tiene este mensaje que dar al pueblo de Israel moderno. Necesitamos volver a convertirnos, mis hermanos, volver al camino de vuelta, a poner nuestros ojos en el altar de Jehová que ha sido derribado, a mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista y fue el mensaje de Elías. Cuando veamos el primer Elías, vamos a ver cómo Elías colocó un animal sobre el altar y vamos a ver lo que esto significaba. Vamos a la tercera similitud. El Elías de antaño, el Elías del Nuevo Testamento y el Elías final son acusados de ser los causantes de los males que vienen sobre el pueblo de Dios. Son acusados. El que se levanta a predicar el mensaje de Elías es acusado. Escúchenlo bien, porque esto le pasó al Elías de antaño, le pasó a Juan el Bautista y va a volver a suceder en el tiempo del fin, cuando Dios levante al Elías final, el Elías moderno. Noten, en Primera de Reyes 18, 17, dice de la siguiente manera, cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel?
La acusación. El dedo se levantó contra el profeta que predicaba el mensaje de Jehová. Tú eres el causador de problemas. Tú eres el problemático. Tú eres el que trae el problema entre el pueblo de Dios. Tú tienes la culpa de haber turbado a Israel. Esas fueron sus palabras. Mis hermanos, cuando Dios levantó al Josué y al Caleb moderno, a el pastor Wagner y John en el año de 1888 con el mensaje de Elías, el mensaje que iba a traer al pueblo el arrepentimiento y a la reforma, también se levantaron dirigentes, igual que en antaño, y señalaron a los mensajeros de Dios como los causantes de traer división entre el pueblo de Dios. Y esto, hermano, tiene que volver a repetirse. Así que no se sorprendan si en nuestros días, en el tiempo del fin, si todo aquel que quiera vivir piamente será acusado de ser el causante de los problemas en el pueblo de Dios. Pero Elías respondió: yo no soy el que ha turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Jehová, han seguido en pos de los Baales. Elías, mis hermanos, no tuvo miedo. Elías se atrevió a señalar y a llamar el pecado por su nombre. Se atrevió a poner el dedo en la llaga. Y cuando veamos el Elías del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta qué poder tenía Juan el Bautista para señalar el pecado aún entre los dirigentes más grandes de la nación. Eso le costó incluso su propia vida. Tercera similitud. Elías es acusado de ser el causante de los problemas y esto se cumple. Y cuando veamos el Elías final, les voy a leer las citas del conflicto de los siglos y de Profetas y Reyes, donde dice que esto otra vez se va a volver a suscitar en nuestro medio. Cuarta similitud. Cada vez que surge Elías, junto con Elías aparece el escenario completo. Tres enemigos se levantan contra Elías. Esto es algo fascinante, mis hermanos. Cuando nosotros estudiamos esto, ustedes se van a quedar boquiabiertos de ver que cada vez que se levanta Elías, siempre se levantan tres enemigos contra él. El Elías de antaño tuvo tres enemigos: el rey Acab, la reina Jezabel y los profetas de Baal. Escuchen bien, el rey Acab, Jezabel y los falsos profetas. ¿No les suena esto a algo bastante similar al escenario en el tiempo del fin? ¿No han oído ustedes hablar de la triple alianza contra el pueblo de Dios? Bueno, no me quiero adelantar, al estudio, al Elías final, pero déjenme decirles que el Elías final no es un individuo, no es una persona. Pero bueno, no me voy a adelantar, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a descubrir, mis hermanos, que los enemigos no es un rey, sino que es el gobierno, los reyes de la tierra. Acá representa el sistema de gobierno, a los poderes del Estado, que inducidos por los poderes religiosos van a perseguir al pueblo de Dios. El primer enemigo es Acab. Ahora, el segundo enemigo es Jezabel, esa mujer ramera. Y vamos a hablar un poquito de Jezabel, como la describe la palabra de Dios. Ya la leímos hace unos momentos atrás, en 1 Reyes 16, nos decía que Jezabel era hija de Baal, rey de los Sidonios. Y saben ustedes lo que la religión lo que es la religión de Baal, la adoración a Baal, la hechicería, mis hermanos, la brujería, la adoración al dios Sol, la prostitución es parte de esa religión. El Nuevo Testamento identifica a la Jezabel moderna. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, los versículos 20 al 23, durante el periodo de la iglesia de Tiatira, dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Qué es lo que hace Jezabel, mis hermanos? ¿Enseña qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Saben cuáles son las dos características principales de Jezabel? Enseña a fornicar y a comer sacrificado a los ídolos. Cuando veamos, mis hermanos, la Jezabel moderna, más adelante vamos a entender que estos son los dos engaños capitales del diablo. Tienen que ver con la brujería y tienen que ver con el falso día de descanso. Pero eso es para más adelante. Sigue la palabra de Dios diciendo: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en grande tribulación, y a los que con ella adulteran, y no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras.
Esta Jezabel moderna, mis hermanos, es la gran ramera, la mujer que se adorna de oro, de púrpura y escarlata y de piedras preciosas. Interesante, ¿verdad? Porque la Jezabel de antaño, según vamos a ver en un momento, también se adorna de oro, de piedras preciosas, de púrpura y era prostituta. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ahí tenemos al segundo enemigo. El primer enemigo, como ya dije, Acab, que representa al poder civil, al poder político. El segundo enemigo, Jezabel, representa el poder religioso falso, la religión falsa de Baal. Pero hay un tercer enemigo. Estos son los falsos profetas de Baal y de Acera. ¿Saben ustedes que en el Elías del Nuevo Testamento, también cuando surge Elías, inmediatamente surgen los tres enemigos de Elías? Y en el Elías final también tenemos la triple alianza, es decir, el dragón, la bestia y el falso profeta. Los falsos profetas de Baal, el dragón, el poder civil, el gobierno, la bestia, el poder religioso. ¿Quién es la bestia? ¿No es la bestia la misma que la ramera? ¿Sí o no? Claro, la mujer, Jezabel, la bestia, el dragón y el falso profeta, la triple alianza, los tres enemigos que se levantan contra el pueblo de Dios. Así que donde quiera que aparece Elías, surgen estos tres enemigos. Y hermanos, esto tendrá un cumplimiento muy especial entre nosotros en el tiempo del fin. Cuando nosotros entendamos los pormenores de todo esto, nos va a ayudar a prepararnos para lo que viene, porque va a ser el poder civil incitado por la mujer. Pero la mujer va a trabajar a través de la hija de la ramera para buscar la muerte de Elías. Ustedes se pueden dar cuenta de esto en 1 de Reyes 21:25. Declara lo siguiente con respecto a Jezabel. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Quién era el que estaba detrás de Acab, mis hermanos, incitándolo a hacer lo malo? Jezabel. Y Jezabel trabaja a través de los falsos profetas. En 1 de Reyes 18:19 nos dice la palabra de Dios: envía ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Jezabel alimenta, mantiene a los falsos profetas que se sientan a la mesa de Jezabel. Esa es la cuarta similitud. Ahora, repasando. Primero, Elías surge en tiempo de apostasía. Segundo, el mensaje de Elías es un mensaje anunciando la hora del juicio de Dios, llamando al pueblo a una reforma y a la obediencia de los mandamientos de Dios por la fe de Jesús. Tercero, Elías es acusado de ser el causante de los problemas, el divisionista. Cuarto, cada vez que surge Elías, ¿surgen quiénes? Los tres enemigos de Elías. ¿Cuáles son los tres enemigos? Acab, Jezabel y los falsos profetas. El dragón, la bestia y el falso profeta en el libro de Apocalipsis.